Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos aquí a través de nuestro foro, nuestra página Andrew Everett Chardon, página oficial Facebook. Y luego, ya como todos también conocen, estaremos en nuestra plataforma de YouTube, en mi canal Andrew Everett Chardon, el webmaster Carlos Figueroa. Esto que hacemos hoy, pues lo va a subir a esa plataforma. Bueno, gracias por estar con nosotros y compartir este ratito en esta cápsula que hacemos todos los lunes, acá desde la Cava de Vaca Brava. Mi madre, hoy estamos a lunes 19 de enero del año 2026. Comenzamos acá la saga de esta semana, compartiendo con la buena gente que siempre se da sintonía conmigo y que pues definitivamente quieren ver más allá de lo aparente. Recuerden ustedes que pueden compartir este video con otras personas más. Ahora es en vivo, pero luego queda ahí como video, lo pueden compartir también para los que quieran ver esto desde otro ángulo de discusión, las cosas que aquí me traen a mí, una vez más acá en esta experiencia sensorial que es la conexión a través de las redes sociales. Gracias. Bueno, la temática que tenemos para hoy lunes 19, comenzando acá la semana y ya pues corriendo a mitad del mes de enero, tiene que ver obviamente con los programas y proyectos restringidos en Puerto Rico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de proyectos restringidos acá en Puerto Rico y programas también restringidos? Pues bueno, quiere decir que son proyectos que primeramente no están a la luz pública, me explico, al ojo del observador, al ojo de los ciudadanos, no corre bajo ese nivel. Segundo, hay restricciones también en lo que estos programas pueden hacer en la isla de Puerto Rico, es decir, para qué utilizan a Puerto Rico como base, ¿no? Como plataforma para un sinnúmero más de programas que van a ser insertados y conectados en esto. Esto es un network, ¿no? Es una conexión. Esta conexión pues obviamente amplifica, ¿no?, las capacidades que tiene, por ejemplo, Estados Unidos para mantener vigilancia y control de la región del Caribe y del Atlántico, cosa que hemos mencionado tantísimas veces. Tema que es recurrente en lo que yo presento y en nuestras conferencias, charlas y lo que hemos dedicado básicamente los últimos 25 años a este tipo de análisis y de discusión, pero que también pues nos trae a la actualidad, a lo que ahora la gente está viendo todos los días, me explico, ¿no? Lo que la gente ve continuamente, las noticias que corren. Tal vez el año pasado, para esta fecha, usted no hubiera pensado en nada de lo que está pasando ahora. Es lo más probable, definitivamente. Nadie estaba pensando quién iba a arrestar o llevarse a Maduro para allá, para Nueva York, que iba a haber este tipo de despliegue militar de tal magnitud acá en el Caribe, que Puerto Rico volvería a alinear, ¿no?, parcialmente parte de sus antiguas bases militares, como fue la estación naval de Rupert Road, como es Ramey, que ahora es el Rafael Hernández, y otras cosas que están en este momento en proceso. La mayor parte de la gente no pensaba en eso. Claro que siempre hay un grupo de personas que le dan seguimiento a este tipo de asuntos porque les es interesante o porque definitivamente quieren estar más conscientes de lo que normalmente la gente está por la calle. Es decir, la gente vive en lo inmediato, lo hemos explicado muchas veces. La gente vive obviamente en el consumo diario. La gente vive en la posverdad, ¿no? La asidia, como le llamamos nosotros. La posverdad, pues bueno, creer las cosas que se dicen ahora porque esas han sido de esa manera y no se dan cuenta que únicamente dentro del mismo revisionismo histórico que surge se cambian las verdades, se cambian las versiones y el mundo pues no los crean, ¿no?, a instancia de unos grandes intereses que son los que quieren precisamente que las cosas corran de esa manera. Los medios de comunicación, obviamente, muchos pues tienen una línea editorial que muchas veces aquí he explicado, que van diseñadas para mantener a la gente en ese estatus de pensamiento. Es decir, que no fluya mucho, ¿no?, la pregunta, la interrogante, el porqué del porqué, vamos a quedarnos como estamos, es mejor no ver más allá, eso asusta, eso es un problema, el que hable de eso es problemático, el que traiga este tipo de asuntos, pues a ese tipo de gente pues no se debe escuchar, vamos a tratar no de denigrar cualquier asunto particular relacionado con lo que tiene que ser Puerto Rico y su papel neurálgico dentro de esa estructura de inteligencia, dentro de esa estructura de espionaje y contraespionaje que se da aquí en el Caribe. Así que vamos a despertar. Ese siempre ha sido nuestro propósito, ¿no? Nuestra línea didáctica ha sido siempre llevar a la gente a ver ese borde, ¿no?, ese límite, esa última frontera, para que entonces después no tengan que explicar a alguien que no sabe de qué se trata el asunto, o no nos vengan obviamente explicaciones oficiales donde pues nunca se dice nada de nada y que prefieren que el público pues se mantenga, como hemos dicho muchas veces, distraído, ¿no? Que la gente pues mire para el otro lado cuando algo está ocurriendo a la otra instancia. Bueno, dicho eso, y gracias una vez más por estar con nosotros, pues vamos a tratar ese asunto precisamente, estas operaciones y programas en Puerto Rico restringidos, donde pues la prensa básicamente no habla de estas cosas. Nosotros, por ejemplo, recordamos un incidente que fue sumamente, diría yo, importante, fue clave dentro del uso de Puerto Rico para operaciones tanto especiales como operaciones clandestinas, y fue para allá, para el año 2006 específicamente. Aquel año 2006
tuvimos aquí en Puerto Rico el despliegue o la instalación de DynCorp, una organización que si usted busca por aquí, hace su trabajo de research, va a encontrar que DynCorp pues, es una compañía que da muchos servicios al bloque militar industrial farmacéutico de Estados Unidos y que entre estos servicios pues también pues tiene, ¿no?, unidades, por ejemplo, contra terroristas, unidades, por ejemplo, de mercenarios y un sinnúmero de cosas más, mantenimiento de equipo militar, bueno, de todo. Es una larga, ¿no?, procesión de eventos que se dan relacionados con esta corporación DynCorp, que estuvo aquí en el área de Aguadilla, en lo que es actualmente Rafael Hernández, y que nosotros en aquel entonces, 2006, 2007, 2008, estuvimos obviamente tratando de informar a la gente de lo que pasaba con esta compañía en Puerto Rico y de las operaciones que llevaba a cabo DynCorp en Puerto Rico. Mucha gente no recuerda que DynCorp estuvo muy activa precisamente donde, allá en Yugoslavia, cuando existía Yugoslavia, cuando se dio aquella guerra en los Balcanes, cuando se repartió en 4 o 5 pedazos de la antigua Yugoslavia, pues allí estuvo DynCorp, y que DynCorp, al igual que Blackwater, estuvo acusada precisamente por violación de derechos civiles, violación de derechos humanos, ¿no?, por muertes, inclusive por más cosas que eso, inclusive trata humana. Todo eso está ahí está el récord. Lo que pasa es que son las cosas que se supone usted no le va a saber o que se prefiere tener a un lado. Pues bueno, esa compañía, como otras más, pues obviamente han operado aquí en Puerto Rico. Han tenido aquí, ¿no?, el beneplácito de que el gobierno estatal les ha permitido usar facilidades públicas sin pagar un centavo, utilizar pistas de aterrizaje sin autorizaciones que no fueran más allá que las que el mismo gobierno estatal o las directrices que vienen desde el ámbito federal, desde el área del Departamento de la Defensa, ha ordenado para ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque son contratistas de la defensa. Y Puerto Rico, hemos explicado muchísimas veces, ha sido epicentro de muchas de estas actividades, tanto de contratistas activos como reclutamiento activo de contratistas de la defensa, como operaciones y entrenamientos en la isla de Puerto Rico. Por eso aquí ha estado Canopy, por eso aquí estuvo Blackwater en su momento, por eso aquí estuvo Viking, han estado muchos más, en este caso DynCorp, entre los muchos que usted puede señalar en Puerto Rico, Triangle and Tactics, que estuvieron, como hemos explicado, allá en Utuado disparando con bala viva en el campo, en un área que no hay polígono, en un área que no hay una base militar, aterrizando allá con los Black Hawk, disparando bala viva, munición, explosivos, etcétera, etcétera. Y nadie dijo, esta boca es mía en Puerto Rico, porque aquí se penaliza al que piensa o al que quiere saber qué es lo que ocurre tras bastidores, el que quiere buscar unas respuestas a tantas preguntas y prefiere enfrentar la verdad y no ponerse con ese tipo de tonterías que nos distraen continuamente o que le dan vuelta a la cosa y la tratan siempre, como digo yo, de tapar debajo de la mesa o debajo de la alfombra. Y este tipo de cosas pues lleva obviamente, hace que se pueda crear, ¿no?, tal vez indiferencia en el pueblo porque no le llega la información, porque mantienen otro tipo de discusión pública a través de radio, a través de televisión, a través de los medios, inclusive concentrada a través de las redes sociales que cada día informan menos, ¿no?, y desinforman más, que realmente, como hay que decirlo. Ahora bien, dicho de esta manera, todo el que se mete en estas aguas, ¿no?, todo el que quiere hablar de esos asuntos que son de la vida real, que es lo que hay, le gusta el que no, ahí están. No es que alguien se lo imaginó, ahí está ese documento, hechos, videos, fotos, gente de todo, lo que usted quiera, todo tipo de evidencia relacionado con ese asunto en particular. Pues bueno, todo el que se mete en eso, que la prensa no se mete en eso, por más miedo que vergüenza, pues definitivamente ¿qué tiene? Pues bueno, tiene entonces un equipo, un grupo de gente que vienen obviamente de haters, bullying, gente pagada, bots y todo lo que usted quiera para tratar de desacreditar el trabajo de las personas que de esta forma o manera tratan, ¿no?, de demostrarle esto al pueblo para que la gente vea cómo nos usan de monigote y cómo definitivamente hay unos intereses que son los que deciden cómo, cuándo y dónde, y aquí se hacen las cosas. Pero lamentablemente tienen gente tonta, sin seso, perdidos en la noria, pensando, qué sé yo, en el chinchorro, en el vacilón, en la bobería, y creyendo que todo está dado y que no hay nada que aprender ni nada que cambiar. Lamentablemente esa es una realidad que vivimos acá en Puerto Rico, como en tantísimos otros lugares más, donde le lavan la cabeza, el cerebro, le mantienen los sentidos bombardeados, y la gente pues ya no sabe ni siquiera preguntarse el porqué del porqué. Ahora, dicho ese asunto, acá en Puerto Rico casi hemos sido, como he dicho tantas veces, el laboratorio más grande a cielo abierto de los Estados Unidos, un proyecto sociobiológico desde la década de los años 20 hasta la actualidad, todo tipo de planificación, todo tipo de proyectos, inclusive hasta el mismo gobierno de Puerto Rico, cuando Redford G. Tower, para la década de los 40, pues dejó obviamente la planificación de lo que iba a ser el Estado Libre Asociado y cómo esto trabaja, y cómo al día de hoy, pues, la gente aquí en Puerto Rico habla de derecha a izquierda y no saben ni siquiera en el sistema político que viven, sí, no saben absolutamente nada.
tienen que ver meramente cómo trabaja el gobierno de Puerto Rico, y todo el mundo sabe que eso es un cargue socialista de gobierno, es decir, el ELA, el gobierno de Puerto Rico, su estructura es socialista, es decir, intervenir con todo lo que hace el ciudadano, regular todo lo que hace el ciudadano, poner leyes sobre todo lo que hace el ciudadano, control total sobre la población, elemental. Simplemente hay que estudiar las definiciones y saber cuál es la esencia misma del proceso político en Puerto Rico y de cómo se estableció, obviamente, por Redford G. Towell, este plan que ha sido el programa de gobierno de Puerto Rico durante tantos tiempos y que luego pues se ha seguido implementando y no ha habido mucho cambio en la estructura per se y en la intervención del gobierno directo con la población. Pero bueno, esas cosas, eso que usted escucha por ahí, pues no se preguntan porque no tienen ni la más mínima idea. Ahora, dicho eso, dentro de todo este proceso acá en Puerto Rico, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Aquí en Puerto Rico se ha permitido, como hemos hablado en otras cápsulas, en otros momentos aquí en la última realidad, desde la experimentación transgénica hasta la experimentación con vacunas, la experimentación con los famosos anticonceptivos, la experimentación con el agua en Puerto Rico, cuando obviamente el agua de Puerto Rico aquí se utilizaba, ¿no?, para experimentar qué tipo, por ejemplo, de químicos podían ser utilizados para purificación de agua, y se experimentó aquí, y eso no solo hizo usted a que alcantarillado, ¿no? Hablan del fluoruro en el agua, en el momento en que Puerto Rico, a los 70, 80, 90, el fluoruro todavía corría por las tuberías de Puerto Rico. No fue hasta hace un par de décadas atrás que oficialmente se canceló el uso de fluoruro en el agua en Puerto Rico, pero la circunstancia en que esto se dio y los efectos secundarios y directos sobre la población, eso usted no lo oye ni en los centros espiritistas. Pero eso es parte de todo esto que ha habido en Puerto Rico, y toda esa industrialización que tanto hablamos, a mano a la obra, de levantar a Puerto Rico, la gente nunca se ha dado cuenta cuál ha sido el precio, el costo de todo aquel proceso de Muñoz Marín, de mano a la obra, con la calidad ambiental de Puerto Rico y con la salud pública de los puertorriqueños, desde obviamente grandes cantidades de PSB, ¿no?, por todo el país, cantidades de PAB también, estos químicos, todo esto en el agua de Puerto Rico, tanto en acuíferos subterráneos, como en lagos de Puerto Rico, como en la bahía de Guánica, que está llena de PCB, que no hay forma obviamente de bregar allí, los peces están contaminados, ahí eso está con una carga química terrible. La EPA pues ya ha determinado que aquello es un beach bomb, que aquello es un área obviamente de impacto ambiental peligroso para la salud humana, pero usted lo ve allí, y allí nadie reparte nada, nadie resuelve nada, la cosa sigue todavía pendiente. Hay Corco, vimos obviamente el desastre de los hidrocarburos y la alta contaminación que hay en la zona de Corco, por no ir allá a Guayama y ver la contaminación que dejaron allá también las petroquímicas, y actualmente pues tiene usted farmacéuticas en Guayama, por no ir allá a Bucoa y ver nuevamente el impacto de la Phillips, allí Petroleum y muchas cosas más. No estamos hablando de Vieques y su contaminación por el polígono, estamos hablando de la Isla Cara, Isla Grande, la situación que hemos vivido aquí por tanto tiempo. Así que, y ahí tenemos las cenizas de AES, a ver quién dice y cuándo dice. Todo eso se va al agua, a la tierra y al aire. Y esas son consecuencias. Y lamentablemente, todos los programas que han habido para tratar de minar el efecto ambiental o el efecto detrimental en la salud de los puertorriqueños, pues usted no lo escucha en ningún lugar. Está obviamente que restringida la información que puede ser liberada a grandes cantidades, obviamente a través de los medios públicos. Usted ve si denuncias, sí ha habido denuncias, ha habido protestas, algún programita disque de análisis en televisión, alguna discusión en radio, pero la cosa ha cambiado. No, señor, la cosa no ha cambiado, inclusive va a estar varios años más ahí quemando carbón. Eso no es así. Se da cuenta que definitivamente se manipula la situación, se manipula la opinión pública, se distrae la gente de un lado al otro. Por eso esta es la época de la posverdad. Y la gente pues no quiere que le digan las cosas como es, prefieren una mentira agradable o que no le cambien las cosas porque ya se acostumbró, se crió de esa manera, o la cabeza que tiene no le da para más nada, para razonar o buscar otras soluciones o otras respuestas, y prefieren quedarse en el establishment, ¿no? Prefieren quedarse, ¿no?, en el status quo de las cosas, que eso no cambie nunca, que se quede de esa manera. Pues bueno, aquí hemos tenido todos esos problemas. Yo aquí he tratado inclusive por momentos acá en este segmento la situación del plomo en Puerto Rico, la situación del mercurio en Puerto Rico, cómo la Autoridad de Energía Eléctrica contaminó a Puerto Rico de rabo a cabo con plomo, azufre y mercurio, como eso pues ha habido, ¿no?, una serie de multas de la EPA contra la Autoridad de Energía Eléctrica antes, ¿no?, le dicen prepa también antes, pero que actualmente usted no escucha básicamente nada de eso. A cada rato, yo que visito el área sur de Puerto Rico y que mi área de expertise es la antropología ambiental, nada más con el testigo, pues tengo que visitar todas esas zonas por trabajo, ¿no?, por asesoría, etcétera, etcétera, y me encuentro obviamente a cada rato de ramas de combustible que usted no ve en la prensa ni de casualidad.
despierta durmiente, ni de casualidad. Lo vemos allí frente a Costa Sur, allá en el área de Guayanilla y Peñuela. Usted ve que se tiran los flotadores, usted ve que se tiran las esponjas para absorber, usted ve todo eso. Y aquí nadie dice esta boca es mía. De esa misma manera vemos también otros incidentes que se dan en la isla que son de impacto ambiental. Por no hablar obviamente de la situación de los vertederos en Puerto Rico que están manga por hombro, abandonados. Aquí no hay planificación alguna en ese sentido. Aquí estamos a donde nos lleve la corriente, a donde llegue la gravedad. Y eso en una isla de 100 por 35 mal tasada, definitivamente es un problema para los 3.2 o 3.3 millones de puertorriqueños que viven aquí todavía. Así que esa situación hay que enfrentarla. Hay restricciones en lo que a la información pública se da, a lo que la discusión inteligente, sistemática sobre el problema se pueda dar a través de los medios, ¿no? Al análisis crítico sobre todos estos aspectos que yo he mencionado aquí de forma somera, pero que nos tienen que poner a pensar cómo una cosa está enlazada con la otra y cómo definitivamente no cambia esto. O sea, estamos obviamente atrapados en eso. Dicho eso, pues bueno, definitivamente hay otros aspectos que tienen que ver directamente con la situación del uso de Puerto Rico, como hemos dicho, como portaaviones aquí en el Atlántico y en el Caribe, ¿no? Y como hemos explicado los pasados años, porque esto no es del 2025, con la operación obviamente Lanza del Sur o la operación Hammer inicialmente, ni viene con lo que vino ahora, o con lo del 3 de enero en Venezuela. Eso es para la gente que acaba de llegar, los neófitos, que empiezan a tratar de entender eso, si es que lo quieren entender. Aquí meramente repite la opción o repite la explicación oficial, lo que dice el sistema, y usted lo repite y lo acepta como si fuera, qué sé yo, un relicario, o lo acepta como si fuera, no, la teología de la vida. Esto definitivamente va más allá de ese aspecto. Aquí hemos explicado durante años en el programa o proyecto que montamos nosotros de conferencia llamado Puerto Rico Top Secret, que lo comenzamos allá en el 2005. Hace más de 20 años atrás en la Universidad Interamericana, Recinto Metro. Ahí comenzamos ese proyecto Puerto Rico Top Secret, que también lo llevé a mis clases en la universidad y que fue parte también del insumo que tuvimos de los estudiantes y la colaboración de muchísima gente investigando, ayudándonos a tratar de tener, no, más o menos un perfil de lo que pasaba en Puerto Rico y no únicamente de las nociones que teníamos de la historia, de la píldora anticonceptiva, de la experimentación con elementos radiactivos en el verde, con el agente naranja en el verde y otras zonas en Puerto Rico, que era más bien lo que la gente hablaba en Puerto Rico. Ahí pudimos investigar sobre lo que había ocurrido en Puerto Rico y estaba relacionado inclusive con la bilarcia, ¿no? Con la chistosomasis que había ahí y qué pasó en los programas que habían de investigación en Puerto Rico y muchísimas cosas más, de muchísimos otros medicamentos acá, por ejemplo con los medicamentos y las vacunas en Puerto Rico contra otras enfermedades que se usó en Puerto Rico de forma experimental, y no una ni dos, docenas de diferentes proyectos que se incluyó en esto, ¿no? Al Departamento de Instrucción Pública en aquellos entonces, los 60, 70, y aquí nadie sabía, en los 50 incluso, con la vacuna, por ejemplo, la vacuna de tuberculosis, experimentales con los niños. O sea, todo eso está ahí, eso es historia, documentos, no importa el que diga lo que diga, ahí está, le gusta el que no. Meramente hay que hacer un research, vaya, investigue, busque, ahí están los archivos, pero nadie se mueve a eso porque creen ahora en la doctrina actual esta de que lo que se dice, eso es lo que debe ser, es la tendencia. Y la gente vive de la tendencia. Y la tendencia por lo que trae es gente con cabeza vacía que no sabe ni dónde está parada, ni dónde tiene el ombligo. Hay mucha gente por ahí opinando, como digan, de la baqueta sin saber ni siquiera el trasfondo histórico y el porqué del porqué. Todas estas cosas han sucedido aquí. Aquí presentamos, yo recuerdo, en esa serie Top Secret, que luego lo volvimos a señalar acá en Top Secret per se, pero para el Top Secret que hicimos acá en los teatros, acá en los últimos, del 2023 hasta el año pasado, hasta el 2025, los tres que hicimos, el primero se basó en la investigación de Puerto Rico Top Secret que hicimos en el año 2007, que lo presentamos acá tanto en la Interamericana como en la Universidad de Puerto Rico. Y en ese entonces, pues presentamos obviamente el uso de aeropuertos en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, la cuestión de la base Muñiz, Isla Grande en San Juan, el Rafael Hernández en Aguadilla, Merceditas en Ponce, el Maní en Mayagüez, el aeropuerto en Patillas, que estaba actualmente cerrado y se usó hasta para traer drogas a Puerto Rico, obviamente el Rupert Roach, el Aponte, todo esto. Y vimos obviamente cuál era el flujograma que había precisamente para operaciones de emergencia en Puerto Rico, de respaldo, hasta el uso de Aguadilla como cuarta opción para el transbordador espacial cuando este programa existía antes que Obama lo sacara, ¿no? Antes que Barack Hussein Obama cancelara ese programa de los transbordadores espaciales allá en NASA. O sea, todas esas cosas
la hemos estado discutiendo y trayendo en Puerto Rico, y usted aquí no lo ha escuchado ni de casualidad. Nadie habla de eso. La gente habla de la politiquería de todos los días, del discurso de todos los días. Obviamente Trump en la primera plana todos los días diciendo algo y gente aplaudiendo como foca porque no entiende ni lo que dice, y lo que dice obviamente implica un sinnúmero de cosas que son sumamente peligrosas, ¿no?, para el futuro inmediato y lo que viene más adelante, y que esto pues todavía hay gente que no cae en cuenta. Caerán en cuenta después porque la historia se va a ocupar, ¿no?, de hacer las cosas y los ajustes donde quiera que tenga que ver la verdad, y no la historia que puedan algunos editar para que siga la línea que quieren algunos editorial que se siga, para que se siga permaneciendo, ¿no?, en esta mentira, en esta ilusión sensorial en que nos tienen. Ahora bien, hemos hablado de todo esto. Hemos presentado precisamente operaciones que han corrido en Puerto Rico como Hawk, Halcón, hemos hablado de ella. Estuvimos hablando obviamente de lo que se hacía acá en Rupert Roads, estuvimos hablando del proyecto Looms, con los globos de Google allá, obviamente en Ceiba. Estuvimos hablando aquí también con el proyecto ForMind, que se estuvo haciendo aquí en Puerto Rico, que era obviamente pruebas que se hacían de tierra en la isla para ver minerales, y que hasta hace 3 años atrás estaban perforando inclusive en el área de Utuado y en el área de Adjunta, buscando nuevos recursos o tratando de ubicar nuevas venas que pudieran ser tanto de minerales utilizables, no meramente oro y plata como normalmente se hacía antes, o cobre o níquel. O sea, todo eso lo hemos hablado y lo hemos presentado visuales, la gente trabajando allí, los técnicos, todo. Lo que la prensa aquí, tanto televisiva como la que pueda ver en las redes, jamás ha tocado y jamás ha visto. O sea, eso es obviamente trabajo de campo, trabajo de investigación serio y comprometido, sin ningún tipo de ideología, porque yo no soy ni independentista, ni soy estadista, ni soy estadolibrista, meramente soy investigador, un libre pensador. Trato de ver las cosas sin esa carga que le ponen a uno, o ese prejuicio a priori que mucha gente tiene, y que por eso no se preguntan el porqué del porqué y siempre están en el letargo. A lo que al otro diga es lo que es, lo que aquel decida es lo que es. Delego mi capacidad de razón, delego mi capacidad de aprender, y siempre estoy con el mismo círculo, porque ahí nos reforzamos la idiotez. Y así es que vive la gente, sea derecha, sea izquierda, sea cualquier facción, la que sea, no crecen. Por eso Puerto Rico siempre está exactamente igual. ¿Es o no es así? ¿Es o no es así? Está exactamente igual. No hay nada nuevo, la gente sigue en el marasmo, aquí no hay cambio, aquí no hay progreso. ¿Cuál progreso? ¿Dónde? ¿Cuándo, boludo? ¿Dónde? No hay, no importa quién gobierne, no importa el partido que esté, no importa la ideología que quiera. Aquí, como dije al principio, hay un esquema que ya se decidió, un esquema obviamente de gobernación, hay un formato de gobierno, hay una serie de estructuras que el gobierno no va a renunciar porque le mantiene dentro de un estatus colonial, puede mantener el control sobre población, legislar leyes todos los benditos días del año, estar imponiendo nuevas regulaciones, así que usted está atrapado en esa caja y no se dio ni cuenta. Pero bueno, la caja, la jaula, llámale como le guste, la realidad es que hay que ver más allá de lo aparente. Hay que ver qué es lo que se está desenvolviendo en estos momentos en Puerto Rico. Bien, lógicamente, ahora no se está hablando de más ataques militares a Venezuela. Puerto Rico, aquí los aviones no se fueron. ¿Usted cree que se fueron? De verdad, ¿no? Ni los barcos se han ido de Ponce, siguen allá. Todos los aeropuertos, los 4 principales aeropuertos de la isla, están ocupados por naves militares, unas de carga, otras de transporte de combustible, y otras de combate, etcétera, otras de espionaje. Las de espionaje siempre han estado aquí, las venimos filmando desde hace muchos años, y utilizaban obviamente como punto de enlace Ceiba, allá en Rupert Road. Allá las espionajes del Navy siempre han bajado, y tenemos decenas de videos que hemos filmado allí sobre estas naves que llegan acá, estos aviones sin insignias, sin números, sin nada, y obviamente con una estructura, ¿no?, o un fuselaje diferente a lo que usted común y corriente piensa que es un avión bajando allí. Lo mismo hemos visto en Luis Muñoz Marín por años, ¿no? Como de noche está el tránsito aéreo militar y de, obviamente, a naves o aviones de inteligencia que llegan acá, y usted la prensa muy bien, gracias. Esos muchachos no se enterarán ni se enterarán nunca hasta que lo tengan de frente y los atropellen. Entonces dirán, ahí es que están. Todo esto lo hemos hablado por muchísimos años. Desde 1987 hemos ido procesando información y trayendo información de lo que pasó en el pasado, ¿no?, lo que ya ocurrió, lo que ya cesó en Puerto Rico, lo que había un proceso, por ejemplo, una interfase, lo que habían planes que habían más adelante, habían planes en un momento dado que era sacar el máximo de operación militar de Puerto Rico. Eso empezó con este siglo, eso empezó luego directamente el 9/11, empezó obviamente una decisión dentro del Congreso, dentro del Pentágono y en Casa Blanca de restringir y reducir la actividad militar en Puerto Rico. Eso cambió con el tiempo.
El proceso empezó obviamente a dirigirse hacia otro ángulo, hacia otra dirección. La cuestión de la inteligencia, no teníamos maniobras militares aquí grandes hace un tiempito atrás, ahora eso cambió de nuevo. Teníamos aquí estaciones de inteligencia, que es lo que hemos concentrado, tanto en el área de Isabela, tanto en el área de Camp Santiago, tanto en la zona de Cabo Rojo, y donde quiera que hubiese la posibilidad de estar rastreando comunicaciones, tanto radio, satélite, internet o lo que fuera que estuviese utilizándose por otros grupos. Y cuando digo otros grupos, grupos obviamente foráneos. En el caso de Cuba, que lo hemos explicado y lo presentamos en nuestras charlas, obviamente las 5 estaciones chinas que hay allí de inteligencia. Ahí habría que añadir entonces también otra estación más que hay en Nicaragua, que también está activa. Las estaciones obviamente que habían de inteligencia en Venezuela se supone que se apagaron. Se apagaron ahora porque Ratcliffe, obviamente, John Ratcliffe, el director de la Agencia de Inteligencia de la CIA, estuvo allá, como hemos hablado anteriormente acá, en otros de los programas nuestros, La Otra Realidad, y en otras presentaciones en plataformas. O sea, hemos obviamente hablado de esa visita, y ahí pues, lógicamente viene un cese y desista de la actividad de inteligencia china, rusa, iraní y cubana dentro de Venezuela, y que para eso Estados Unidos definitivamente tiene toda la tecnología posible. ¿Para qué? Para monitorear lo que está pasando en Venezuela y saber si se está transmitiendo, si se está diciendo de dónde, cuándo y cómo. Y si se viola ese acuerdo, pues lógicamente va a haber una represalia militar. No es una invasión de Venezuela, eso no está en la agenda, mastica con las neuronas. Va a haber obviamente una operación quirúrgica, se seleccionará qué es lo que se va a borrar del mapa, de los puntos que ya se conocen, que ya están triangulados, y que en caso de una operación de esta magnitud, pues ellos llevarían a cabo, ¿no? Y que eso sería una represalia en contra de no seguir directrices, como se le ha pedido a Celsi Rodríguez, la presidenta que está actualmente en el poder allá en Miraflores, Venezuela, que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Allá en Caracas, en el Palacio de Miraflores, haga lo que se le ha dado las instrucciones a seguir. Todo eso está ahí, obviamente. Hay secretos dentro de secretos, ¿no? Hay cosas que corren dentro de cosas. Y aprovecho un momentito ahora para mencionar algunos de los adelantos que dimos desde el 2023 en las grandes conferencias de Top Secret. Hablamos allí de que habían 136 millones que iban dirigidos a la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico en aquel entonces, que esto iba a subir a 500 millones en el presupuesto militar para Puerto Rico, porque había dinero que estaba designado ya desde antes de comenzaran los desembarcos anfibios allí en la zona, por ejemplo, de Arroyo. Ya habían cientos de millones de dólares para esa zona. ¿Qué se va a hacer en esa zona? Pues bueno, eso está en planes, ya veremos más adelante la edificación y cómo el cuerpo ingeniero del Ejército de Estados Unidos o quienes estén involucrados en esto van a levantar allí estaciones o unidades o lo que vayan a hacer allí en aquella zona, así que se va a abrir una nueva base en el sector. Hemos hablado aquí de la pista de aterrizaje, la pista para operaciones y entrenamientos que iba a haber en Camp Santiago. Lo hablamos antes del 2023, ya venimos hablando hace tiempo, el 2023 lo presentamos aquí en Caguas, Bellas Artes de Caguas. La gente, ¿cómo va a ser? Eso no es, pues te escucha a esos bobos de eco que nunca saben dónde están parados, pero tienen que opinar y tirar para adelante porque no tienen más nada que decir ni nada que analizar. Pues bueno, actualmente lo que decían en el 2023, aunque todos aquellos que decían cosas, pues bueno, actualmente hay una pista que se fabricó, que se construyó, que se hizo y se va a seguir mejorando dentro del Campamento Santiago en Salinas, y que están bajando allí los aviones de carga, están bajando allí los aviones de entrenamiento, están moviendo todo allí. Ya está oficialmente, ya es oficial, certificada por el Departamento de la Defensa, ya está dentro del cuadro que tiene la Agencia Federal de Aviación de vuelos aéreos en esa zona. Así que vamos a hablar como es, con la verdad, le gusta al que no le guste, eso está ahí. Dicho eso, porque es importante que veamos las cosas que hemos adelantado con el tiempo, pues aquí hemos obviamente desarrollado todo lo que tiene que ver con el proyecto Host National Rider. Host National Rider es el proyecto que está allí de inteligencia, que está la CIA, que está el FBI, que está la DEA, que está obviamente la defensa, o el DEA, que es la unidad DIA, que es la unidad obviamente de inteligencia militar, ahí está la NSA, o sea, está toda esa gente ahí, está la CIA, etcétera, etcétera, están todos allí. Obviamente aquello es un complejo grande dentro del Campamento Santiago, que está restringido el paso para las guardias nacionales y para los soldados por ejemplo, la reserva del ejército. No pueden entrar allí. Allí ha estado por años. Desde que está Rupert Rose, allí, desde que Camp Santiago se abrió, allí se puso obviamente una estación de inteligencia naval, que también está allí. Y esa es la más, de las estructuras, la más antigua y de todos estos grupos, ramificaciones que pueda tener la inteligencia de Estados Unidos, militar, política o la que sea, es la que más tiempo lleva allí en Camp Santiago, que esa la hemos tomado por años. O sea, a través de diferentes décadas hemos ido
fotografiándola, filmándola, no pregunte cómo, pero lo hemos hecho todos esos años, hemos visto cómo ha crecido, ¿no? Y cómo ha cambiado la tecnología en los últimos 40 años en esa unidad en particular. Las demás unidades están allí, y es que esto es el contraespionaje contra lo que están haciendo los chinos allá en Cuba, espiando a Estados Unidos, espiando a la naval de los Estados Unidos, a los movimientos. Todos esos movimientos que se dieron hacia el Caribe, los chinos los tienen registrados. Los chinos tienen ahí obviamente la cantidad, los movimientos, las rutas durante todos estos meses, desde agosto hasta la actualidad. Todo eso lo han estado rastreando los chinos, y lógicamente esto les sirve a ellos para poder tener un panorama, poder tener más o menos, ¿no? Una línea, una forma o manera de poder estudiar las maniobras de Estados Unidos, los movimientos de navegación, cómo se unen en grupos de combate, cómo desplazan unas cosas hacia un lado hacia el otro, todo eso, todo ese movimiento naval y aéreo, pues ellos lo tienen ya calibrado, lo sabía, Despierta Durmiente, ya lo tienen calibrado, y les sirvió precisamente las estaciones que tienen allá en Cuba, que monitorean toda esa zona de la costa sur de Estados Unidos y lógicamente lo que hay hacia la costa sur. Esto unido, lógicamente, con la tecnología satelital que tienen los chinos, y todo eso es parte de esa guerra que usted supone usted no deba saber, y que aquí nadie habla ni de rebote, porque hombre, no le pida mucho. La realidad es que Puerto Rico, una vez más, vuelvo a señalar, allí en Camp Santiago tiene obviamente lo que es la antítesis de esto, es decir, la respuesta a esto. Ahí está, ¿qué? Pues ahí está el contraespionaje. Aquí se ve lo que la NSA sigue, porque la NSA también está allí, el Host National Rider, y ese es el primer nombre. Ahora tiene otro nombre más, también han cambiado el nombre dependiendo de la misión que se esté ejecutando por estas estaciones de inteligencia aquí en Puerto Rico. Las que tenemos allá en Aguadilla, que todo el mundo la ve, que está al lado del número 2, pues esas se supone que se hubieran cerrado en el 2005, que la Marina de Guerra luego cerró el polígono y cerró Rupert Road, las iba a cerrar. Cerró la Fuerza Aérea, por ejemplo, el observatorio solar que tenía allí en Aguadilla, en Raymond, eso lo cerraron hace años atrás, hace unas décadas, pero esta decidieron en 2005 mantenerla. ¿Por qué? Por la importancia estratégica que tiene para los submarinos de guerra del Navy, de la Marina, aquí en el área del Atlántico y el Caribe, y esto es una estación que no puede ser sustituida, pero que es un blanco militar para el enemigo en cualquier momento, porque ahí está usted enlazado con la baja frecuencia, con todo lo que baja bajo el mar de los Estados Unidos, sus submarinos de combate, de patrulla de combate, o los boomers, que son los que lanzan armas nucleares. Así que Puerto Rico en ese esquema definitivamente en programas restringidos o programas que tengan limitación de información al público, o que se supone que también hay otros que tienen unas operaciones que no son al máximo, me explico. Hay operaciones que no se pueden correr en Puerto Rico, por ejemplo, ya no hay polígono en la Marina, así que usted ya no puede venir con los barcos, bombardearlo con los aviones, tirar bombas o misiles. Nada de eso se puede hacer en Puerto Rico porque no hay facilidades en estos momentos. Y porque se llegaron a unos acuerdos que se pueden romper, mastica con las neuronas, ponte al día, se pueden romper, sí. El Departamento de la Defensa, Casablanca, el Congreso pueden decidir que se pueda abrir nuevamente el polígono de Vieques. ¿Quién le dijo que no? ¿Quién le dice que no? Pues claro, se puede hacer, le gusta que no, se puede hacer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Mirar huevos? No, pues ellos sí deciden. ¿Qué es importante para la preparación, entrenamiento y seguridad de la región del Caribe, Sur, Centroamérica y exclusivamente no la seguridad nacional de los Estados Unidos? Pueden reabrir el polígono si quieren. El polígono está allí básicamente intacto. Las estaciones que hay allí y los diferentes armor que hay allí para meter municiones están allí todavía. Eso no se borró. Los otros bunkers subterráneos y los otros túneles que conectaban obviamente en zonas de tiro están intactos también. Rupert Road, hay muchas zonas que han sido devastadas por huracanes, por tormentas, por la gente y por la Marina, que se encargó de destrozar todo lo que pudo antes de dejárselo al pueblo de Puerto Rico, o al gobierno de Puerto Rico más bien, porque al pueblo no se lo dejó. Se lo dejó al gobierno de Puerto Rico, que ha estado ahí a cargo de, pero no ha hecho nada. Pues bien, dicho eso, nuevamente, ahí a calzón quitado, ellos están reutilizando lo que habían dejado que podía ser reutilizable, es decir, que se podía realinear parcialmente. El muelle se puede volver a habilitar, y eso aparentemente está en planes de volver a habilitar el muelle que utilizaban anteriormente. El dique seco también está en planes para volverlo a reutilizar y rehabilitarlo. Han cogido varias millas y las han obviamente deforestado. Se supone que ahora viene una escuela militar, no una escuela allí de, qué sé yo, de manuales ni de artes, una escuela militar allí que no tiene que ver nada con los niños de Puerto Rico, una escuela militar, que es lo que se está trabajando para ponerse allí. Y esto va en concordancia con otros planes más operacionales dentro de lo que es la estación naval de Rupert Road, que no va a tener el tamaño de antes, no, pero las tierras van a seguir bajo control. Y lamentablemente, pues ahí usted no va a ver nada que sea directamente, por los próximos años, nada que vaya directamente con el desarrollo económico, industrial, el que sea, aquí en Puerto Rico, mejoramiento social o cultural.
no way Felipe, eso fue siempre una posesión militar y así la van a seguir conservando. Es valiosa, muy valiosa para ellos, como los otros 4 aeropuertos, como lo es Mercedita, que le van a meter ahora millones de dólares a Mercedita y que para que aumente la capacidad para vuelos civiles, cuando lo que tiene ahora básicamente el 90% vuelos militares, y eso no va a caer, porque aunque no hay por el momento planes obviamente de segundos ataques, terceros ataques contra Venezuela, que sepamos, porque aquí nadie sabe, así que yo no soy adivino, el que crea que sepa, porque lo explique y que lo busque obviamente los federales, porque para tener esa información hay que estar adentro, yo no estoy adentro, ni hay nadie por ahí que esté adentro para saber estos planes que están más allá de la posibilidad misma de nosotros acá los civiles o los silvestres. Ahora, dicho eso, obviamente hay operaciones que están pendientes. Hay que ver qué va a pasar en el resto del Caribe, porque hay una lista, obviamente, de lugares que han sido seleccionados como parte de este programa Lanza del Sur. Y lugares me refiero a diferentes países. Y la cuestión de las drogas, pues habrá que ver hasta dónde esto realmente influye o realmente rompe, ¿no?, ese lazo de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y hacia el Caribe. Cosa que, pues, no ha mermado, sigue la droga aquí, sigue la droga en República Dominicana, sigue la droga en Estados Unidos, sigue la droga por allá. Lo único que cambió aquí es que a Maduro lo tienen en una prisión y a su esposa. Luego de eso todavía siguen allá a cargo, obviamente, los de la Revolución Bolivariana, todavía están allí los chavistas, siguen allá en Venezuela. Eso no es así, siguen allí, siguen mandando allí. No pueden vender petróleo, pero siguen dándole cocotazo a la gente en el país. Dicen que ha bajado un poco la inflación después de que se infló, hiperinfló. Los días que sacaron a Maduro durante el mes de enero, los primeros 10 días de enero fueron difíciles. Ahora más o menos volvió a lo que era, que tampoco era fácil ni era bueno, pero bueno, ahí hay que ver qué pasa. Eso es un plan a largo plazo, habrá que ver qué pasa y cómo Estados Unidos administra la cosa y cómo pues se puede llegar a lo que ellos prometen, una democracia en Venezuela. Vamos a ver, la democracia no llegó a Irak, no llegó a Afganistán, no llegó a Libia, no, y por ahí podemos seguir llegando a donde no llegó a Vietnam, no. Así que piense más allá lo aparente, que para eso es la cabeza, no para peinarse, sino para ver qué realmente pasa en el mundo y cuáles son los grandes intereses que se enriquecen con esto. Las operaciones obviamente confidenciales en Puerto Rico, todos estos programas, estos proyectos, mucho más allá de lo que he mencionado aquí, aunque sea ligeramente en esta cápsula, porque aquí no estoy en un análisis profundo estamos en una cápsula. Recuerde que lo vamos a estar presentando y discutiendo este sábado. Apunta, date la vuelta allá en Guayama, los amigos de la periferia, los amigos allá de los pueblos aledaños a Guayama. Vamos a estar en Estudio 58, que está en la misma entrada de la Plaza de Guayama. Allí está Estudio 58. Vamos a presentar Black Code, la segunda parte. La primera la presentamos el año pasado, la segunda parte viene ahora. No la han visto allá, van a ver cosas interesantes por demás, impactantes. Esto es parte de la serie Puerto Rico X-Files, los archivos X de Puerto Rico, lo que se supone usted no deba saber. Pues ahí lo vamos a ver, pantalla gigante. Esto es este sábado 24 a las 8 de la noche, Estudio 58 en Guayama, audiovisual, completamente audiovisual. Preguntas, respuestas, análisis, va a ver, pues, como le he dicho, lo que no ve en las redes, lo que no ve en televisión y lo que no le dicen por ahí. Y lo que yo diga allí, luego, verifíquelo, vaya a verlo, como siempre le he dicho. Usted acá no tiene que pensar como yo, a mí ni me interesa eso, meramente lo que yo diga, verifíquelo y después llegue a sus propias conclusiones o a las ideas que pueden haber, obviamente pues basado en evidencia y basado en fuentes de información correcta. Nada, mis amigos, para estar con nosotros allá en Guayama, el teléfono de nuestra producción 787-579-8600, apunta 579-8600. Mensaje de texto, puedes llamar a horas laborables, enviar mensaje de texto y en el 579-8600 siempre te van a atender y vas a tener allí pues, la oportunidad de compartir con nosotros en todo esto que ha sido obviamente la investigación que hemos hecho de tantas cosas y esto pues parte de esa serie Top Secret del 2006 hasta la actualidad acá en Black Code, allá en Guayama, este sábado. Gracias, mis amigos. Más adelante vamos a hablar muchas cosas más, hay tantísimos asuntos que discutir sobre Puerto Rico, el Caribe, la seguridad de nuestro continente, de nuestro hemisferio, y las cosas que pueden estar implícitas en todo esto. Este es el tema que es de la última frontera, que no se discute todos los días ni en todos los lugares. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. Atento, que la cosa no ha terminado. Muchas sorpresas en camino y hay que prepararse para los imponderables. Sayonara.